Gracias, hermano. Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición que el Señor nos concede otra vez el estar aquí listos a recibir su palabra. Voy a rogar un instante que estemos de pie y vamos a estar leyendo el libro de Levítico. Libro de Levítico en el capítulo 14. Vamos a leer los versos 33 al 57. Se ponen de pie los que pueden hacerlo, por favor, nada más. Y mientras leemos, yo ruego que siga el hilo de lo que estamos leyendo, ¿no? Concentraditos, para que podamos desarrollar con pleno conocimiento de lo que hemos leído el tema de esta mañana. Dice así, Levítico 14, 33 al 57. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra. Oh Padre, qué bendición maravillosa que hemos estado aquí alabando tu nombre y ahora tomando tiempo para recibir la exhortación de tu palabra, siempre al tiempo, siempre al momento.
momento, cuando la necesitamos. Gracias pues, toma control de este momento, que nada impida, Padre. Seguramente hay hermanos y hermanas que han venido con preocupaciones, acongojados por alguna situación de familia, de finanzas, de salud o cualquier otra clase de problemas. Que nada nos estorbe este buen tiempo para llegar hasta ti con el corazón abierto, con mente dispuesta a recibir tu palabra y disponernos a vivir en consecuencia con esta palabra. Oramos en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. El sacerdote está listo para limpiar la casa contaminada. Ese es nuestro tema en esta mañana. Hay varios puntos importantes que vamos a observar. El rol del sacerdote. ¿Cómo se puede considerar hoy una casa contaminada? ¿Cómo podemos entender toda esta ceremonia? El sacerdote que entra, que pide a los demás que salgan, que la avecilla, el hisopo, la grana, limpiar 7 veces. ¿Cómo es toda esa ceremonia? ¿Cómo se aplica hoy en nuestro tiempo? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros, con la iglesia, con nuestra familia? De eso se trata este tema. Hermanos, hermanas, la figura del sacerdote es importante en esta historia. La primera parte del capítulo 14, hemos leído la segunda parte. La primera parte nos habla de cómo limpiar al individuo con lepra. La lepra, pues, todavía sigue siendo una enfermedad hoy. Hoy está en control. Sin embargo, aquí la lepra, más que una enfermedad precisa, concreta, es también un símbolo de la impureza. En la antigüedad, dado que era incurable, se tomó como de parte de Dios, fue tomada como una enfermedad que también implica impureza. ¿Cómo purificar al individuo, persona, hombre, mujer, que ha sufrido la lepra? Y hay que hacerlo, hay que restaurarlo al seno de la sociedad. Cuando una persona, estoy diciendo lo que nos dice la primera parte del capítulo 14, cuando una persona era descubierta con lepra tenía que salir de su casa y era considerado una persona inmunda y no podía convivir con su familia, estaba limitado de todas y habían de todas las cosas y habían lugares especiales para gente inmunda, contaminada, había que separarse de ellos, era muy doloroso, rompía con la unión familiar. Pero la primera parte del capítulo 14 nos permite ver cómo Dios había establecido la manera de curarlo y después restaurarlo al seno de la sociedad en un proceso de contaminación. Lo interesante de esta segunda parte es que no se trata ahora del individuo. El método parece ser el mismo de purificación, pero ya no es sobre el individuo, sino sobre la casa. Qué interesante, habíamos oído muchas veces, o todo el tiempo, oído hablar de lepra en el cuerpo del individuo, de una persona. Pero ahora estamos hablando de la lepra de una casa. Interesante. Vamos a decir que, bueno, los comentaristas nos dicen que probablemente se trataba de una especie de moho en las paredes, y que Dios la tomó como simbología también de contaminación. Un indicativo de pecado. ¿Cómo descontaminar esa casa? ¿Cómo purificarla? Es el proceso que se nos narra en esta segunda parte del capítulo 14. Y lo interesante es la figura del sacerdote. Solo el sacerdote podrá purificar la inmundicia de una casa que está en estado inmundo. Solo el sacerdote. Verso 35. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Mire qué interesante.
Nuestras casas de vez en cuando son inundadas por animalitos indeseables, ¿verdad? Cucarachas, moscas, alacranes. Y entonces usted puede comprar alguna cosa para limpiar su propia casa. Y si desconoce cómo hacerlo, busque el apoyo de otro, pero usted puede hacerlo. Qué interesante que aquí el dueño de la casa no puede hacerlo. Está inhabilitado para hacerlo. Y no es que no sepa cómo hacerlo, a lo mejor sabe cómo hacerlo, pero Dios mandó. No olvide que estamos leyendo el libro de Levítico, es un libro de la ley y es parte de la ley de Dios. Pero yo puedo hacerlo. No, tú no, tal vez puedas, pero no debes. No corresponde al dueño de la casa limpiar la casa, ya está sucia. Tienes que buscar al sacerdote. Deja que el sacerdote lo haga. De manera que la plaga, que es algo visible, concreto en la pared, se convierta en un problema de estado espiritual. Solo el sacerdote puede limpiar la contaminación de la casa. La contaminación es tan profunda que nadie puede limpiarla por sí mismo. El dueño de casa advierte el peligro, esa es su responsabilidad. Da aviso al sacerdote, como cuando advertimos todo tipo de inmundicia en nuestra vida y nos refugiamos en Dios. Hermanos, por eso digo que cada vez que vamos a los libros del Antiguo Testamento, no crea usted que solamente estamos hablando de historia antigua para volvernos expertos y muy cultos en historia. Bueno, qué cosa más interesante, pero eso no es lo importante. Lo más importante es cómo se aplica toda esta verdad del Antiguo Testamento a nuestro modo de vida hoy. La contaminación de la lepra es lo mismo que la contaminación del pecado hoy para nosotros. Usted no puede resolver el pecado de su vida por usted mismo. Todos nacemos pecadores y todos pecamos. Una vez que hemos pecado, ninguno de nosotros puede decir, bueno, probablemente pueda yo inventar algún líquido que lave mis pecados. O tal vez con mi propia sangre, o tal vez con mis buenas obras, o tal vez con mis sacrificios delante de Dios, me voy a poner de rodillas, voy a caminar cientos o algunos metros, o voy a golpearme el cuerpo, qué sé yo. No puede hacer nada por sus pecados. Y yo creo que esto es importante. Si los que ya somos salvos lo hemos entendido tan bien que por eso recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora debemos hacerlo saber a toda persona que no lo cree. La mayoría no lo cree. No, yo puedo cambiar mi vida por mí mismo. Y ahora aparecen tantas filosofías de hoy como la autoayuda. Usted puede, el poder está en su mente. El poder está en usted mismo. No hay ningún poder en usted. Nuestra vida está marcada por la imposibilidad de agradar a Dios por causa de los pecados más pequeñitos y peor de los más grandes. Un pecadito pequeño ya nos hizo no aceptos a Dios. Y ahora, como hemos dicho en otros momentos, no olvide, hermano, que lo que nos hace pecadores no son los pecados que cometemos. Pecamos porque nacimos pecadores. Es parte de nuestra naturaleza. Ya nacimos pecadores. Es parte de lo que somos. No hace falta que cometamos pecados para ser pecadores. Los pecados que cometemos es porque responde a nuestra naturaleza con que nacimos. Y esa naturaleza pecaminosa no se puede resolver porque usted quiera. Necesita ir al sacerdote. Llegué a una parte clave. Pastor, ¿quiere decir que sí se puede ir a otro hombre? No, aquí no estamos hablando de ningún sacerdote de sotana, de ningún color y de jerarquía. No, ese sacerdote no. En el Antiguo Testamento estamos hablando del sacerdote levita. En el libro de Levítico y en Deuteronomio y en Éxodo, usted encuentra cómo Dios estableció el rol del sacerdote levita, pero que ese sacerdote ya no tiene ningún rol ahora. ¿Sabe por qué? Porque hubo un sacerdote
el Hijo de Dios que vino a este mundo y se entregó a la muerte por usted y por mí en la cruz, y ese es el sumo sacerdote que nos limpia con su sangre. Ese es el sumo sacerdote al que ahora tenemos que acudir, porque solo Él puede limpiar las paredes mohosas de nuestro corazón. La contaminación de la lepra. El rol del sacerdote es enfrentar la contaminación. Verso 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Veo en mi casa que hay moho, lepra, y voy corriendo al sacerdote levita. Mire, señor sacerdote, mi casa parece que está contaminada y yo no puedo hacer nada, la ley no me lo permite, la ley de Jehová. Y viene el sacerdote y antes de que entre a mirar la plaga, el sacerdote mandará desocupar la casa. Todos los que aquí moran, salgan. Oiga bien qué interesante, no estamos hablando de plaga en la persona. Los que viven allí no están contaminados por la plaga, es la casa, la pared, la puerta, todo, el piso. Y entonces todos los que están dentro salgan, porque vamos a descontaminarla, todos salgan. ¿Sabe en qué nos hace pensar esto? Si la plaga no está en el individuo, en las personas que moran allí, sino en las paredes, esto es exactamente igual como cuando la Biblia nos manda a que no toleremos el pecado adentro, porque corremos el riesgo de contaminarnos todos. Me hace pensar, por ejemplo, cuando la Biblia nos cuenta en el libro de Josué que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán por Jericó. El Señor los hizo entrar victoriosos por Jericó, y una vez que entraron a Jericó, bueno, ya llegamos a la tierra prometida. Qué momento tan grande, tantos años esperando este momento. Ahora que llegamos a la tierra prometida, empecemos a conquistar. Y la siguiente ciudad, Hai, una ciudad pequeña, vamos a enviar a unos cuantos nada más. Y cuando al día siguiente van a Hai, fueron derrotados. Y viene Josué delante de Dios: Señor, ¿qué pasa? Nos hiciste entrar con tanta victoria y triunfo y ahora somos derrotados. Ay, le dice el Señor, tienes que descubrir, hay pecado adentro. Las paredes tienen moho, hay contaminación. Y después Josué, esto es un proceso largo, la lectura allí es bastante larga, pero estoy resumiendo. Josué hace el esfuerzo y descubre que hay un hombre llamado Acán que había pecado. Y sabe, no vino Josué diciendo: Señor, pero ¿por qué nosotros somos derrotados todos y solo uno? Ese es el problema de él. Sí, pero él es parte de tu pueblo, tienes que limpiar. La nación está siendo contaminada. La familia está siendo contaminada por uno. La iglesia está siendo contaminada por uno. Y cuando vemos después en el Nuevo Testamento Pablo escribiendo a la carta de los Corintios, lo mismo ocurrió. Recuerda aquella qué terrible cosa que había allí, entre otras muchas cosas que vivía la iglesia de los Corintios. Hay entre ustedes pecados que ni siquiera se puede nombrar o mencionar entre los de afuera. Aquí adentro hay pecado, de modo que uno de ustedes mora con la mujer de su padre. Qué pecado de inmoralidad tan terrible. Pero no queda ahí solamente. El apóstol Pablo sigue adelante: y ustedes los fieles están como que nada, están ciegos. No vemos el pecado de nadie. Hay que purificar la casa. Y es necesario, en este caso particular de Levítico, que salgan todos para que no sean contaminados. Dejen que el sacerdote limpie la casa. Deja que Cristo, el sumo sacerdote, limpie tu casa. No lo hagas tú no puedes.
entrega tu casa al Señor Jesucristo. Él sabe cómo hacerlo. Entrega tu matrimonio lleno de moho al Señor Jesucristo y ora y ruega. Entrega tu negocio al sacerdocio de Cristo y ora y ruega. Él es el sumo sacerdote que sabe hacerlo. Entrega tu corazón lleno de este moho, de esta lepra, que no solo contamina tu corazón, sino que corre el riesgo de contaminar todo lo que está alrededor. Toda forma de pecado contamina. Todos deben salir de la casa. La condición de pecado. Nadie en la casa puede hacer algo por quitar la contaminación. Solo el sacerdote puede hacerlo. Lo nuestro es dejar que Dios lo haga. Lo nuestro es obedecer a Dios. Lo nuestro es el sometimiento total a Dios. Dios el Padre ha enviado al sacerdote. El sacerdote ha sido enviado para limpiar lo inmundo. Yo quiero que usted observe los versos 40-41. Aquí no se trata de sentimientos o pensamientos. No piensen en el mal. No sientan, no se trata, una vez que estamos contaminados hay que actuar. No es sentimiento o pensamiento, es acción. Mire bien las formas de verbo que aquí las formas verbales que aquí se usan. Arrancará el sacerdote. Una vez que tomó posesión de la casa, ¿cómo va a limpiarla? Arrancará, echarán fuera, rasparán, derramarán fuera. Son cosas concretas para hacer. Leo el verso 40. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Hay un primer proceso. El sacerdote entra, observa, y si piensa que se puede limpiar, hay todo un proceso, ¿no? Va a hacer un holocausto ahí, una avecía. Al final se mencionan dos y vamos a aclarar que qué importante todo esto de las figuras que el Señor escribe aquí. Si ve que en cierto proceso, en un primer proceso, la casa se descontaminó, bueno, pueden volver. Pero si ve que sigue, no, ¿qué dice aquí? Hay que destruir la casa. Arrancar, echar fuera, raspar, derramar. Hermano, hermana, si tu vida antes de Cristo, antes de venir a Cristo, tú no pudiste cambiarla. Así yo, lleno de alcohol, me metí a una asociación para ver una rehabilitación, un programa que no funcionó. No, eso no funciona. Quiero contarles, hace mucho tiempo que conté esto, pero viene a mi memoria el caso de un vecino hace muchos años, alcohólico. Y un día de tantos vimos por ahí en su casa una fiesta. ¿Y esa fiesta qué es? Porque es que fulanito de tal, nuestro vecino, se metió a un programa de rehabilitación y dejó de tomar alcohol. Mire qué importante. Sí, cosa buena de su vida. Ya no toma alcohol. Y pasó el tiempo y unos meses después, la policía en su casa. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué? Es que fulanito, al que era alcohólico, lo encontraron con droga. Bueno, resolvió y al tiempo salió de su dificultad y conversé con él. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, es que lo del alcohol era una cosa, es decir, resolví lo del alcohol. Pero para resolver lo del alcohol lo resolví con droga. Porque yo no podía liberar solito. Nadie se puede liberar solito. Solo Dios puede hacer el cambio total. Tienes que arrancar la piedra mohosa de tu vida. Dios no hace parches, hace vidas nuevas, nuevas criaturas. No puedes hacer una casa nueva con las mismas paredes viejas.
Si quieres remozar tu casa para que se vea bonita, la puedes pintar. Pero los horcones siguen siendo los mismos. Pronto un viento la puede botar. No resuelves nada pintándola. O quizás solo le quitaste el techo, qué bonita se mira. Pero es la misma casa. Vieja, anticuada, viciosa, lleno de malicia. Hermanos, hermanas, Dios no hace parches, Dios hace vidas nuevas. Y por eso hay que arrancar, hay que echar fuera, hay que raspar. Y mira, interesante lo que dice el versículo 42. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Observa lo que hay aquí. Otras piedras, otro barro. Lo de antes ya no sirve, está contaminado. No puede de ninguna manera tener comunión con la santidad de Dios. No puede ser el mismo material, porque todo está contaminado. De todo lo que ha sido tu forma de vida en el mundo, oye bien, hermano, hermana, de todo lo que ha sido la vida de la que vienes, no hay nada que pueda ser útil para agradar a Dios. Él quiere una vida completamente nueva. No hay nada de nosotros que sirva para agradar a Dios si es del mismo origen de pecado, de malicia, de odio, de rencor. Dios quiere una vida completamente nueva y solo Él puede hacerla nueva. El sacerdote en este proceso derribará la casa. Verso 45. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Lugar inmundo quedaba fuera de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas, ¿verdad? Tenían paredes alrededor, muros. Y fuera del muro había un lugar inmundo donde iba todo desperdicio. ¿Ya? Todo desperdicio. Todo aquello que no tiene valor va allí. La casa derribada, las piedras y todos los demás partes de la construcción tenía que ser llevado al lugar donde corresponde la inmundicia. Hermano, hermana, ¿a dónde está tu pasado? Todavía sigue siendo parte de tu presente. Tienes que desecharlo y llevarlo a un lugar inmundo, aquello inservible. Las cosas viejas pasaron, fueron trasladadas al lugar inmundo de la historia, que no puede repetirse más. Tienes que levantar delante de Dios un altar completamente nuevo. Otra casa es renovación total. Tu casa, tu familia deben dar muestra de una renovación total, porque Dios no es un Dios de reformas y de remaches y de parches. Dios no es un Dios de remiendos. Solo Él puede levantar de ti una casa nueva. Cuando pasaba todo ese proceso, venía el sacerdote de nuevo para evaluar lo que había acontecido, y se veía que ya la cosa era completamente distinta, que ya no había lepra en las paredes. Entonces podía declarar limpia aquella casa. Claro, todo esto tiene un costo. El costo de la purificación de tu vida, de tu casa, tiene un enorme costo. El costo de la purificación es por sangre. Versos 50 y 52 dice: y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces,
Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Bueno, la casa está llena de contaminación y este es el procedimiento que va a realizar el sacerdote. Mire bien lo que aquí dice: tomará cedro, madera, tomará hisopo, un mechón, la grana, la tela de color rojo, y la avecilla viva. Es interesante, hay dos avecillas. Una será sacrificada, la otra quedará viva. Y va a mezclar todo eso, la sangre, rociará la casa 7 veces. Bueno, para nosotros los números son números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Pero en la Biblia tiene un significado muy diferente. El 7 es considerado el número de Dios. El número de la perfección de Dios. Hermano, hermana, otras veces hemos dicho esto, ¿verdad? Por favor, no vaya usted a tomar el número 7 y ningún número de la Biblia de modo supersticioso o pegado a la magia. Puede ser que haya creyentes cuyos zapatos sean número 6, pero no importa que el 7 le quede grande. No puede usar el número 6 porque ese es el número del diablo. Hermano, no, está perdiendo la libertad en Cristo. Los números son simbólicos en la Biblia, pero no tienen ninguna aplicación práctica. Su número es 8, pero compra 7 porque es el número de Dios. Aunque le quede apretado, se lo va a comprar. No, hermano, no sea eso. Todavía tenemos cristianos, muy cristianos, que cuando ven una escalera sostenida en la pared no pasan por debajo porque esa es mala suerte. Todavía tenemos cristianos que no pueden verse el rostro en un espejo quebrado porque eso es mala suerte. Hermano, ¿de qué lo liberó el Señor? Dios lo liberó de todas esas ataduras. Aquí el 7 es una simbología de que es un acto de Dios. El sacerdote la va a rociar la casa con esa mezcla de sangre, de agua corriente, con el hisopo. El hisopo es el mechón. Y con la grana, que es el trapo rojizo. Va a rociar todas las paredes, la pared nueva, para quitar todos designio de contaminación. El elemento sangre de la avecilla es importante porque ninguna forma de purificación será con agua u otra cosa. Toda forma de purificación tiene que ser por sangre. De allí que tenemos en toda la historia del pasado de Israel, lo que Dios mandó, no solo de Israel como nación, desde Génesis ya tenemos sangre. Abraham ofreció sacrificio a Dios antes de que la ley fuera dictada. Siempre desde el Génesis, el elemento sangre ha sido el designado por Dios para purificar la vida del hombre. ¿Y hacia dónde apunta esto? Toda forma de contaminación fue limpiada siempre por sangre, hasta llegar al momento cumbre del sacrificio del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario Él derramó su sangre, pura, limpia, sin contaminación. Con eso Él limpió el moho de nuestro corazón y de nuestro pecado. Todo esto de la sangre y los sacrificios animales del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio en la cruz del Calvario, hecho por el Señor Jesucristo por todos nosotros. El resultado es libertad y vida, en el versículo 53. Luego, el sacerdote soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Oiga bien, esto de la avecilla viva es muy importante porque ahora vamos a aprender cuál fue el final de la contaminación. La pared estaba contaminada con el moho, con la lepra. Vino el sacerdote, en un primer momento quiso rociarla
Y dice que si eso era suficiente, podían volver a habitarla. Pero si la mancha seguía, tenía que destruir, quitar las piedras, la madera y todo eso. Y tenía que rociar la casa con la sangre de la avecilla, con el hisopo, mezclado con agua y sangre, para descontaminarla. Claro, se trata de que la casa ha sido renovada, cambiaron las paredes, ahora es una casa nueva. En términos materiales, en términos visibles, se resolvió, pero hay una cosa que hay que resolver, la cuestión de la contaminación espiritual, que es lo que está de fondo aquí. ¿A dónde están los pecados? ¿A dónde está la lepra espiritual? No ha desaparecido. Lo inmundo, la piedra contaminada fue llevado al lugar inmundo afuera de la pared, del muro de la ciudad. Pero delante de Dios, ¿cómo se resuelve? Lo que se simboliza aquí por la avecilla viva, hay dos, una muere, porque ya dijimos, hermanos, la limpieza de toda contaminación pasa por la muerte para lograr la sangre. Pero la avecilla viva, la función de la avecilla viva es que una vez que la avecilla fue parte de rociar y andar por allí en manos del sacerdote, la avecilla recibía simbólicamente el pecado establecido en la casa. Y cuando la avecilla era soltada para volar, el pecado dejaba la casa. Y cuando la avecilla moría, moría toda forma de pecado. Esa es la figura. Liberación del pecado. La casa pudo haber quedado sin mancha, sin moho, pero la parte pecaminosa desaparecía del lugar cuando la avecilla era soltada, liberada. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad. Verso 53. Sobre la faz del campo, así hará expiación por la casa. Así hará que desaparezca el pecado de la casa y la casa será limpia. El resultado de todo esto, hermanos y hermanas, es libertad y vida para todos. Dios usó el mismo procedimiento para limpiarnos de toda impureza. Cristo, su Hijo, derramó su sangre y nos limpió de toda contaminación. Hermanos, hermanas, no es difícil entender esta historia, pero esa es parte de la historia. Ahora, ¿qué tiene que ver esa historia tan antigua? Antes de Cristo, cientos de años antes. ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? Muchas de nuestras casas están contaminadas y déjeme asegurarle que yo no estoy hablando de su techo, la casa espiritual. Mucha parte de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en sentido general, esta, aquella, la iglesia del Señor Jesucristo tiene mucha contaminación. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo hay muchas falsas doctrinas. Muchos falsos nuevos apóstoles y nuevos profetas que inundan nuestras mentes, que inundan las calles y los barrios trayendo mensaje falso. Y muchos son los que van tras ellos. Hay costra en la pared de nuestras casas. Hay costra en el corazón de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras familias, de las congregaciones que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Por eso es que aunque ya somos salvos en Cristo, cómo necesitamos depender de la oración todos los días. El Espíritu Santo renovando nuestra comunión con el Padre en Cristo, a través de Cristo. Que la sangre de Cristo no ha perdido efecto, hermanos, es la misma sangre poderosa de la cruz del Calvario.
que sigue teniendo efectos poderosos para seguir limpiando nuestra mente. Cada uno de nosotros es responsable esta mañana de pensar y descubrir cuáles son las formas de contaminación de nuestro pensamiento. ¿Cuáles son las formas de contaminación de nuestra conducta? Todo aquello que ha afectado el buen discernimiento de la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y la leemos, pero nuestra mente ya está distorsionada con pensamientos pecaminosos y no dejamos que fluya el pensamiento de Dios a nuestra vida. Bueno, tal vez cuando empezamos a leer usted pensó que iba a ser, ay, qué aburrido esto, hablar de una historia tan antigua y de casas llenas de moho. No, hermano, la casa llena de moho es tu pensamiento, es tu corazón, es tu modo de vida, es tu manera de hablar, es tu manera de vestir, es tu manera de tratar a los demás, es tu manera de no aprender a la manera de Dios a resolver tus conflictos, sino al grito, al chantaje, a la burla, al menosprecio. ¿Cuánto necesitamos descontaminarnos? No por nosotros mismos, porque somos incapacitados por nuestro propio pecado. Dejar que el Espíritu de Dios fluya en nosotros para que la sangre de Cristo nos siga limpiando. ¿Cuánta responsabilidad tenemos cuando ejercemos liderazgo? Pastores, diáconos, maestros de escuela dominical, líderes, padres y madres, como autoridades del hogar. Hemos dejado que el maligno infiltre lepra en nuestras paredes. Ha sido nuestra responsabilidad y Dios quiere limpiarnos. Cristo es el sacerdote que con su sangre nos da libertad y vida eterna. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres porque hemos nacido en la misma contaminación de pecado con que nos procrearon nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precioso Cristo que fue conducido a la cruz por nosotros. Ya nosotros no tenemos que ofrecer ningún sacrificio de sangre de parte nuestra. El sacrificio fue dado por el Señor Jesucristo, único y suficiente. Ya tú y yo no tenemos que andar buscando otras formas de limpiar nuestra vida, porque solo Cristo tiene la fórmula. Él es la fórmula. Él es el Redentor. Él es el que limpia. Él es el que hace de ti una casa nueva, un pensamiento nuevo. Dios quiere limpiar tu vida total. Tú no puedes, aun si quisieras, limpiar tu pecado por ti mismo. El precio que Dios ha tenido que pagar por tu purificación es la sangre de su propio Hijo Jesucristo mediante su muerte. Hermanos, hermanas, limpiemos nuestro corazón esta mañana. Limpiemos nuestra casa. Demos a Cristo nuestra vida total. Él quiere limpiarnos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Muchas gracias que tu palabra nos enseña con toda sencillez, con toda claridad, cuál es tu propósito. Nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por toda voluntad que tengamos, no podemos limpiar nuestro corazón, no podemos limpiar nuestra vida. Tú por tu misericordia nos has dado a Jesucristo, quien no solo vino para estar entre nosotros en este mundo, sino que se fue de este mundo físicamente muriendo por nosotros, presentándose delante de ti como la ofrenda única y suficiente por nuestros pecados, el pago por nuestro
por nuestra lepra espiritual. Oh, queremos rogarte, Padre, limpia las paredes de nuestro corazón, limpia las paredes de nuestro hogar, no la casa física, sino nuestro pensamiento, nuestro testimonio, nuestro trabajo, nuestro rol como iglesia, para seguir predicando en santidad y pureza tu evangelio. Sigan orando, hermanos y hermanas. Esta es una mañana de evaluar nuestra vida. Esta es una mañana para decirle al Señor: Señor, reconozco el moho que ensucia mi corazón, que me nubla la mente. Esta es una mañana para rendir delante del Señor Jesucristo la lepra que contamina tu vida. Por supuesto que primero hay que reconocerlo. ¿Cómo comenzó esta historia? Con el dueño de la casa corriendo al sacerdote, llegando al sacerdote y diciendo: mi casa está contaminada. Así que la iniciativa en este momento es tuya, porque hay muchos que tienen la casa contaminada y siguen diciendo: todo está bien, no hay peligro, yo no quiero que venga tal sacerdote. Pero el primer paso lo tenemos que dar. Ya el paso lo dio el Señor Jesucristo, el sacerdote supremo, muriendo en la cruz por nosotros. Lo que sigue es, el siguiente paso es tuyo. Señor, acudo a ti, reconozco mi impureza, reconozco mi estado contaminado, solo tú puedes limpiarme. ¿Cuántos en esta mañana podemos unirnos en oración para declararle al Señor nuestra impureza, para rendir al Señor nuestro pecado? Señor, límpianos. Reconocemos nuestra maldad. Solo tú puedes descontaminarnos. Levanta tu mano esta mañana. Oh, Dios te bendiga, hermano. Cuántas manos, cuántas manos, cuántas manos. Dios te bendiga. Señor, mi vida está contaminada de resentimientos, de odios, de rencores, de algo con alguien que no puedo perdonar y no me permite vivir en paz. Oh, que el sumo sacerdote con su sangre preciosa me limpie de esa mala manera de vivir, de lo que me impide crecer en tu obra. Levanta tu mano, hermano, hermana. Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición preciosa la que Dios nos da esta mañana. Hay alguien que quiere hacerlo, no lo ha hecho. Pastor, ore por mí, yo necesito ser limpiado, ser descontaminado. Soy cristiano, soy salvo, pero Dios te bendiga, hermana. Pero sé que estoy contaminado. Esta lepra que no quiero que siga carcomiendo mi vida, ni mi familia, ni mis hijos. Que mis hijos sean consagrados, porque mi casa es descontaminada por la sangre de Cristo. Por última vez, levanta tu mano si no lo has hecho. Bendito tu nombre, bendito tu nombre. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendito tu nombre, Padre. Solo tu nombre es digno de ser reconocido, adorado. Y nosotros queremos hacerlo reconociendo nuestro estado pecaminoso. Muchas manos se han alzado, Señor. Tú conoces el estado de cada uno. Tú conoces nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Tú conoces las debilidades y problemas de cada familia. Tú conoces lo que vivimos en la iglesia. Muchos queremos avanzar, pero hay tropiezos. Hay vidas desanimadas, hay vidas desalentadas por el pecado, por la pereza espiritual. Todo queremos rendirlo delante de ti en este momento. Llénanos de ti, limpia la pared de nuestra vida, para que glorifiquemos tu nombre de forma renovada, fortalecida en el poder de tu Espíritu Santo. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre eterno, santo, glorioso de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.